Pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, Señor, para que lo que tú nos hables, Señor, lo que el maestro, el pastor nos enseñe, Señor, sea guardado, atesorado, Dios, para tu servicio, Señor. Hoy, Padre bendito, Rey de Gloria, nos disponemos, Señor, en posición de aprendizaje, Padre eterno, dispuesto, Señor, para que tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, de cómo, Padre bendito, Rey de Gloria, tenemos que llevar las finanzas en tu reino, Señor, en tu iglesia, Padre eterno. Y que, Señor, bendito Rey de Gloria, podemos ser no solo oidores, Padre, sino hacedores de tu palabra, hacedores de la experiencia, Señor, que nuestros pastores, maestros nos aportan, Señor. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo, porque sabemos que estamos en tu presencia, Señor, y sabemos que tu Espíritu será el que nos enseñe, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de continuar con con la unidad, con la unidad 2, quedamos en el último punto, que lo que es la preocupación. Pero antes me gustaría, si gustan, que platiquemos un poquito desde el día que empezamos con el curso, o con esta clase, si alguno tiene comentarios, dudas y todo eso. Creo que podría ser podríamos hacer un espacio de 10 15 minutos para platicar si hemos comprendido bien estos temas que hemos visto, si hay dudas, si se requiere de algún material adicional, vamos a llamarlo así, o alguna idea más. Sería interesante conocerlo antes de que continuemos, si les parece, y hay comentarios o aportaciones. Sería muy interesante conocerlos para después pues continuar con el punto de la preocupación. ¿Nadie quiere participar? ¿Nadie? Todos estamos aquí, ¿verdad? O sea, no se ha ido la señal. Sí, aquí seguimos, Paz. Ok. Aquí seguimos, aquí seguimos. Y entonces nadie quiere hacer alguna aportación, comentar si tienen alguna duda o quieren ampliar más los puntos que hemos visto durante todos estos viernes que ha pasado. No, pastor, nada más yo doy gracias a Dios por esta enseñanza, ¿verdad? El maestro, bueno, el pastor de nosotros, Pastor Fer, ya nos había dado un poco de administración de la iglesia, pero ahorita me ha ampliado Dios mucho más grande el panorama de las finanzas. Está pero súper perfecto, o sea, la regla de oro, ¿no? De ahorrar un 10% de nuestros ingresos, el aprender desde lo que veíamos de quién es Dios y el ser humano, ¿no? La posición de cada uno de nosotros, la posición de Dios y nuestra posición, porque muchas veces nos quedamos en esa zona de confort cuando Dios nos quiere aún dar más y nosotros seguimos viéndonos en la posición del ser humano, ¿no? En la escasez o en ese ámbito. Entonces yo doy gracias a Dios por todas las enseñanzas que ahorita nos está dando este pastor. Ha sido de gran bendición para nosotros, para nuestras vidas, y pues eso trae fortaleza a nosotros. Entonces, si no hay más votación, continuamos con el siguiente punto, que es la preocupación. Dice que en la preocupación nos quedamos el viernes pasado, ya no lo terminamos, hoy lo vamos a terminar, y dice que la preocupación financiera se define básicamente como el sentimiento de inquietud, temor, intranquilidad que se tiene por las situaciones financieras, ¿verdad? La Biblia enseña que la preocupación es una muestra de falta de fe y que los creyentes debemos depositar nuestras ansiedades en Dios a través de la oración, confiando en su cuidado y provisión. Y pues la verdad es que clara está esta definición, ¿verdad? Porque una de las situaciones que más nos agobian, vamos a llamarlo de alguna manera, precisamente es la preocupación. Y la preocupación en la mayoría de casos, vamos a llamarlo de alguna manera,
pues siempre es esa parte de la situación económica, ¿verdad? De la situación que de repente el ingreso que llega a nuestras manos, pues no nos es suficiente muchas veces por los gastos que de repente suceden dentro de la iglesia o llevándolo a la familia o dentro de la familia, y eso nos mantiene incómodos, nos mantiene preocupados, nos mantiene con nuestra mente en otro lado y no en la parte de confiar en el Señor. Y me parece que son de las situaciones que de repente perdemos de vista, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones tan complicadas de la preocupación por los aspectos financieros, o vamos a llamarlo más claramente por el aspecto económico, que de repente no nos alcanza para cubrir los gastos que tenemos que cubrir durante todo esa semana o ese mes, nos preocupan y nos agobian y hacen que nuestra mente divague y esté en otro lugar tratando de resolver de cómo podemos cumplir con los compromisos que nosotros tenemos durante vamos a hablar por mes, ¿verdad? Porque pudiera ser diario, por semana, ¿verdad? Pero nos distraemos completamente y nuestra vida espiritual se ve afectada porque le damos más oportunidad a que nuestra alma y nuestro intelecto, vamos a llamarlo de alguna manera, o nuestra mente esté tratando o esté generando y pensando de dónde voy a traer, qué voy a hacer, qué tengo que hacer, a quién voy a recurrir, etcétera, etcétera. Y se nos olvida que lo primero que tendríamos que hacer es recurrir a Dios y decirle, Señor, tú conoces en este momento la necesidad que tengo, Dios, tengo que cubrir estos gastos, Señor, tengo que pagar la renta, o tengo que comprar agua, tengo que pagar la luz, tengo que comprar artículos de papelería para los niños de la escuela, o ya me hacen falta algunas sillas, ¿verdad? Etcétera. Y no hacemos eso, sino que estamos tratando de resolverlo, en nuestra situación de resolverla, pues humanamente, ¿verdad? Y es ahí a donde no estamos caminando por la parte correcta, ¿verdad? Empezamos a flaquear en nuestra fe, ¿verdad? Y empezamos a dudar de que Dios puede y va a dar lo que necesitamos, solamente debemos de confiar en Él. Así de que si leemos un poquito algunos versículos de la Biblia, pues Dios es muy claro en esta parte, ¿verdad? En Mateo 6:25 dice, por tanto, os digo, no os afainéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Se miran las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, pues el Señor aquí como nos está dando una respuesta. A ver, Abel, tranquilo, o sea, conozco tu necesidad, ¿sí? Yo conozco tu necesidad, pero si tú no confías en mí, no tienes fe, pues va a ser muy difícil que yo pueda ayudarte a lo que tú necesitas. Pero si tú confías en mí, la situación va a ser distinta, ¿verdad? Entonces, debemos de confiar en el Señor de verdad, pues, pero en realidad confiar, o sea, confiar ciegamente, vamos a ponerle ese adjetivo, ¿verdad? O sea, en que el Señor va a dar lo que nosotros necesitamos, no nos va a dar ni más ni menos de lo que en ese momento nosotros estamos requiriendo. Pero mire, aquí también entra esta parte, o sea, recuerden que por ahí hablábamos de que tenemos, o sea, que tener siempre dentro de nuestras arcas o que nos permita en determinado momento poder cumplir con esa necesidad que en ese momento no- que nos está agobiando. Así es de que por eso es importante esa parte también, lo mencionaba hace un ratito la hermana de la arregladora, hagamos un apartado de nuestros ingresos o de nuestro gasto para que podamos cubrir esas necesidades que de repente surgen extraordinariamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la iglesia, de repente nosotros, los pastores, ya tenemos como que un presupuesto de lo que vamos a hacer y también sabemos lo que va a entrar como ofrenda, como
ofrenda de amor, incluso como diezmo, lo que va a entrar prácticamente semana tras semana, ¿verdad? O sea, llevamos nosotros haciendo como un presupuesto y decir, esta semana, pues voy a poner un ejemplo que tal vez no sea así, pero, pues esta semana a la tesorería entran 2,000 pesos, la otra otros 2,000 y la otra otros 2,000 y la otra otros 2,000, y bueno, nosotros ya tenemos 8,000 pesos. Bajo ese supuesto, nosotros tenemos que hacer un presupuesto y en ese presupuesto nosotros debemos de tener presente lo más importante que es dentro de la iglesia, sí, o sea, los gastos que son ya fijos, que cada mes, más adelante lo vamos a ver, pero que cada mes los tenemos que cubrir o cada bimestre los tenemos que cubrir. Entonces tenemos que ir haciendo esa parte del guardado, vamos a llamarlo, o del ahorro, o del separado, vamos a llamarlo de alguna manera, o hacer ese presupuesto para que nosotros a final de mes podamos tenerlo. Aparte de lo que comentábamos, ¿no? O sea, tenemos que hacer siempre un apartado, lo mínimo que sea siempre que no se toque, va a ayudar en un futuro para lo que sea, nos va a ayudar. Así es de que, hermanos y amigos, no nos desconsolemos ni perdamos nuestra fe, sigamos confiando en el Señor, porque el Señor va a proveer, o sea, el Señor no nos va a dejar. Su palabra es clara, dice, si los pájaros no trabajan y sin embargo no les falta alimento, los pájaros no trabajan y sin embargo siempre hay un techo, ¿verdad? Entonces dice, pues cuanto más a ti, ¿no? Cuanto más a mí, soy un hijo amado porque yo he creído en él, ¿sí? Entonces, si, si me expliqué, lo que yo intento compartirles, pues es eso, que confiemos en el Señor y que sepamos administrar bien los recursos que nos caen o que tenemos en nuestras manos, llámese en la tesorería de la iglesia o llámese en la tesorería de casa, ¿verdad? O sea, no seamos derrochadores, ¿no? O sea, no gastemos en lo que no necesitamos, ¿verdad? Siempre pensemos en lo que va a hacer falta mañana en casa y también en el lugar a donde nos estamos congregando, ¿verdad? O sea, que podamos suplir esa necesidad para que podamos estar tranquilos y nuestra preocupación pues no sea meramente lo financiero, no sea meramente lo económico, ¿verdad? Sino que estemos ocupados en algunas otras cosas, en esa parte de estar dando consejería, de estar visitando a nuestros hermanos en casa, de estar orando, pues de estar trabajando, ¿verdad? En la palabra, ¿verdad? En el Evangelio, de estar al pendiente de las ovejitas y de repente no las vemos un domingo, 2 domingos, pues estar al pendiente de ellas, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Por qué no has venido? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Estar al pendiente de ellos. Y eso no va a suceder si nosotros nos metemos en preocupaciones económicas y financieras. Pero si eso lo logramos controlar, todo lo demás, Dios nos va a abrir el camino para que podamos ocuparnos pues de las ovejitas, ¿verdad? De ese rebaño que el Señor nos ha puesto para administrarlo. ¿Sí? Si hay algún comentario hasta aquí, adelante. Si no, ayúdeme a leer Filipenses 4:6 y después de esa, Pedro 5:7. ¿Sí? ¿Alguien me quiere ayudar leyendo Filipenses 4:6? Bendiciones, hermano. Yo, Adelante. dice la palabra, bueno, esta es otra versión de Biblia, pero dice, por último, hermanos, considera bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Sí es eso, hermano? Es Filipenses 4:6, ¿no? No, Dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias en todo. vean, dice, no estés afanoso por nada, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que sucede cuando estamos en esa preocupación? O sea, nos separa completamente cuando estamos ocupados, nos separa completamente en nuestra alma del espíritu y estamos afanosos y estamos pensando, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién me acercaré? Y estamos tratando de encontrar alguna respuesta
o alguna solución al problema que tenemos y pues totalmente nos olvidamos de Dios, que es el que nos va a dar respuesta de qué hacer. Y sabe, nos vamos a dormir con esa preocupación, con esa ansiedad de qué es lo que tenemos que hacer. Y sigue el siguiente día y estamos con lo mismo. Muchas veces no dormimos por tratar de solucionar algo que no, realmente no está en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, lo mejor es, Señor, yo te entrego estas cargas a ti, yo no me afano a lo que está sucediendo, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, yo lo pongo en tus manos, Señor, ayúdame, porque en esta situación me encuentro muy agobiado, en este mes, por decir unas fechas, me encuentro muy agobiado, Señor, pero tú dame respuesta, Señor, a esto. Y el Señor va a responder. Y el Señor va a responder, y yo pienso que si pidiéramos un testimonio de todos los que estamos hoy conectados, va a haber algo en donde nosotros estuvimos batallando por lo financiero y el Señor respondió. El Señor respondió en tiempo y en ocasión, pero tenemos que confiar en Él y no estar afanados en cómo le haremos, porque sabe, muchas veces ese afán y esa preocupación muchas veces nos lleva a tomar decisiones complicadas. ¿Cuál podría ser una decisión complicada? Que de repente nos acercamos a esa gente que de repente dice apoyarte con préstamos que después se convierten todavía en una preocupación más grande que muchas veces ya de plano ya no te deja descansar, ¿verdad? Porque estás pensando, ay, tengo que pagar intereses, tengo que pagar el capital, tengo que... Y en lugar de que se solucione el problema que aparentemente pudiera ser cuando te prestan el dinero, pero la situación es que después ya no debes lo que te prestaron, sino pues va incrementando, ¿verdad? Ahora debía 100 pesos y ahora ya debes 150, y luego 200 y luego 300 y eso se convierte en una preocupación aún más grande, ¿no? Entonces, pidámosle bien dirección al Señor, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? O sea, y no tomemos decisiones por nuestras propias fuerzas y por nuestro propio entendimiento, ¿verdad? Sino que el Señor sea dando respuesta a lo que nosotros necesitamos. Ahora, aquí hay otra situación que de repente hemos perdido mucho, ¿verdad? Como iglesias, como congregaciones, ¿verdad? Y creo que en el ámbito espiritual y de iglesias tendremos que estar viendo unos por otros, ¿no? Pero eso a veces nos cuesta mucho trabajo como iglesias o no lo queremos hacer. Pero tendríamos que unirnos como un solo cuerpo y estar viendo unos por otros. O sea, de repente, yo creo que no nos costaría nada, por ejemplo, marcarle, voy a poner un ejemplo, yo le marco al pastor, oiga, pastor, ¿qué cree que estoy pasando ahorita por esta situación? No completo para mi renta, voy a poner un ejemplo del lugar, ¿verdad? Este, habría manera de que me pudiera apoyar o le hablo y hablarnos entre todos los pastores, porque algo tenemos que hacer, debemos de manejarnos en un solo cuerpo, porque la palabra dice que somos un solo cuerpo, pero ya cuando estamos en el ministerio, pues ese cuerpo como que se destaza, ¿verdad? Y cada quien busca sus propios beneficios, y es ahí a donde muchas veces también pues no estamos en ese mismo sentir. O sea, tendríamos que tener esa confianza como iglesia, esa confianza constante de poder, pues, apoyarnos como tal, ¿verdad? Pero no logramos eso porque cada quien busca sus propios medios, busca sus propios fines, y es ahí a donde de repente, pues, la palabra del Señor pareciera que no la estamos comprendiendo bien, ¿verdad? Pero veámonos como eso, como hermanos en la fe. Y como hermanos en la fe, pues las necesidades que tenemos en la misma fe, ¿sí? Si alguien me quiere leer, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 7, Amén, pastor. ¿sí? Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Efectivamente, ¿verdad? Dice, echa todas tus ansiedades, porque yo voy a tener cuidado de ti, yo sé tus necesidades, yo sé lo que tú quieres, yo sé por la situación en que estás pasando, pero recuerda que primero tienes que clamar a mí. En Jeremías 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé, ¿sí? Entonces,
aprendamos a siempre estarle clamando al Señor y el Señor va a responder. Ahora, igual, no esperemos que te responda, que hoy clames y mañana te responda, ¿no? O sea, veamos casos como el de Abraham y Sara, ¿verdad? O sea, ¿cuántos años pasaron para que Abraham y Sara fueran padres, ¿verdad? O sea, ya fueron en la vejez, ¿verdad? Pero el Señor había dado una promesa, a él le dio una promesa y la promesa fue cumplida. Entonces, a nosotros igual, si nos está dando una promesa, nos la va a cumplir, pero es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, ¿verdad? Así de que seamos pacientes, pero no perdamos la fe. O sea, sigamos confiando en el Señor va a responder, va a responder porque Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros en todo momento. Sí, sí, me expliqué en esta situación. Antes de entrar a la unidad 2, si alguien tiene comentarios o adelante si no, pues continuamos. Pero me parece que esta parte de la preocupación es un tema muy, 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 muy importante, ¿no? Para nuestra vida, muy importante para nuestro ministerio, muy importante para la familia, en la cual pues sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado de identificar esa parte, ¿no? Que no vivas en la preocupación, ¿verdad? No vivas en la zozobra, no vivas en la ansiedad. O sea, vivamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Todos estamos hoy aprendiendo. Amén, pastor. ¿Sí? Dice que nosotros llevamos en el lugar en donde estamos, llevamos más o menos 1 año y medio que se abrió la iglesia ahí. Justamente todo lo que está diciendo, todo lo que usted está diciendo sobre las preocupaciones, justamente es por lo que ahorita estamos pasando, entre el medio de las preocupaciones. Y créeme lo que uno es ser humano y sí uno puede cometer el error de dudar, de que Dios proveerá. Estamos pasando ahorita por ese tiempo de la preocupación, de la renta, nos ha costado mucho trabajo juntarla, pero a final de cuentas sabemos que Dios siempre, siempre obra, ¿verdad? Una mitad para. Es algo, No, 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 pero le puedo quitarle de esa cosita. Es comestible. Apagó su micrófono, hermano. alguna vez yo escuché que el apóstol decía, yo no conozco un ministerio que no haya pasado por el fuego, ¿verdad? Que no haya sufrido, porque es de la manera Claro. de que nosotros aprendemos. Pero yo ahorita estoy en oración, me he desesperado, de verdad, sí, uno a lo mejor no sé si sea normal, ¿verdad? Yo me he desesperado igual por la situación financiera dentro de la iglesia, pero al final de cuentas sabemos que Dios siempre suple. Pero llega un momento en donde dices, sí, ya es tiempo, tengo que pagar, no veo por dónde, no veo por dónde llegar. Y hemos cometido tal vez el error, como usted dice, ¿no? De tratar de conseguir dinero, porque ha pasado por mi cabeza, y si consigo dinero por acá, y si consigo dinero por allá, pero algo me ha frenado, de una manera u otra, he dicho, no, no lo voy a hacer hasta que Dios me dé una respuesta. Entonces, es un proceso donde tenemos que tener paciencia, tener la fe bien, bien, bien puesta. Yo creo que Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros sobre la fe, de tenerla bien puesta y decir, tú lo vas a suplir. Todas las cargas, como dice aquí en Pedro, ¿ah? Primera de Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, sí es algo, yo lo veo un poquito, pues, complicado, ¿verdad? Pero a final de cuentas tenemos que mantenernos, permanecer y seguir orándole a Dios, al Dios Todopoderoso, porque son procesos por el que Él nos va enseñando a madurar. Eso es todo, pastor. Sí, esto es cierto, o sea, hay algo que de repente como pastores, sobre todo ¿verdad? Como pastores o como líderes, hay algo que cuando llegamos al ministerio, de repente, digo yo, como que perdemos de vista, ¿verdad? Y yo, esto desde que yo empecé a dar los primeros pasos en la palabra, y que empecé a servir en la iglesia donde yo estaba, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que el que trabaja para el ministerio, dicen que el que trabaja para el ministerio tiene derecho del ministerio, ¿verdad? O sea, o el que trabaja para el alfolí tiene derecho del alfolí.
Pero yo me di cuenta de una cosa, que muchas veces como congregantes somos ingratos, porque esa es la verdad, o sea, voy a hablar abiertamente, ¿verdad? Como que abriendo mi corazón. Pero también me di cuenta que el que trabaja para el ministerio también tiene que poner para el ministerio. A ver si me expliqué, ¿verdad? O sea, yo platicaba igual ahí con algunos pastores de la iglesia, porque era grande la iglesia, y yo les decía, mira, o sea, creo que tenemos que aprender a de repente sacar nuestra cartera y poder poner algo que ayude para el ministerio, porque, o sea, si no, no vamos a completar para pagar la renta, o no vamos a poder pagar el agua o la luz, ¿verdad? O los gastos que vayan surgiendo durante todo ese mes. Así que pues, aprendamos a hacerlo, o sea, no es una responsabilidad mía, ¿verdad? Pero si aquí me congrego y tengo esa oportunidad de hacerlo, o sea, tengo que hacerlo, porque en la manera en que yo me desprenda, es en la manera en que Dios me va a bendecir, ¿sí? Si yo aprendo a desprenderme pues ahora sí, de lo económico, Dios va a bendecir. O sea, de verdad eso yo se los comparto como testimonio, ¿verdad? Que Dios bendice. Dios, de verdad, Dios no se queda con nada, pero tenemos que creer, ¿verdad? Y muchas veces pues vemos las necesidades tan grandes dentro de la iglesia, y hay algunas veces que podemos hacerlo, que podemos proporcionar ese apoyo, y nos negamos. Y es en el lugar a donde nosotros estamos recibiendo alimento espiritual, es el lugar a donde estamos siendo atendidos, es el lugar a donde hay alguien que escucha tu necesidad y ora por ti. Entonces, pues creo que como congregantes también tenemos que ver esa necesidad que hay en la iglesia. Y como pastores, pues si nosotros tenemos nuestro pastor también, porque yo tengo mi pastor también, ¿no? O sea, y si yo veo que mi pastor de repente está pasando por situaciones difíciles, pues a mi manera, ¿cómo les diré? A mi alcance, pues lo apoyo, ¿verdad? O sea, o al alcance de la congregación, de las finanzas que tengamos en la congregación, pues apoyamos el ministerio, porque sabemos que todos estamos trabajando por un fin común, que es cada día más gente se añada al evangelio, ¿verdad? Que cada día más gente sea salva. Entonces, esa debería ser nuestra ocupación, de que cada día más gente se agregue a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero si de repente nuestra situación en la parte económica nos distrae o nos desvía, pues ya no hacemos ese mandato, ¿no? De que cada día más gente conozca de la palabra. Yo tengo una duda, o sea, por ejemplo, yo estoy consciente y a mí siempre financieramente me ha gustado mucho aportar, ¿no? Para la iglesia. En los tiempos de que faltaba dinero, bueno, de una manera u otra mi esposa y yo tenemos que suplirlo, ¿verdad? Porque somos los responsables. Y pero ahorita no sé si el Señor está probando nuestra fe o algo, porque ahora sí, ni el trabajo que tenemos nos ha dado para suplir esas necesidades que ahorita estamos ya. Entonces, ay, no, yo siempre he, pues aportado, como le digo, siempre, y nos gusta aportar para la iglesia y que esté bien. Pero ahorita de verdad que no sé si el Señor nos está poniendo a prueba nuestra fe o no sé, pero se han venido ataques muy tremendos, pero aquí seguimos, pastor, en la batalla, dándole la gloria al Dios Todopoderoso. Sí, amén. Sí, de verdad, y así como sucede con ustedes, estoy seguro que varios de los que estamos aquí liderando en la iglesia nos está eh, pues sucediendo, ¿no? Yo en la iglesia que nosotros pues estamos de responsables, Dios es testigo que lo que digo es cierto. Nosotros no tomamos un solo centavo. Digo, gracias a Dios tenemos un empleo, tenemos un trabajo, y pues todo lo que cae, diezmos, ofrendas, o porque apoyamos misiones también, la verdad. Y eso también, pues me he dado cuenta que ha abierto el corazón de los congregantes a darse cuenta que, pues digamos que de alguna manera que su dinero que depositan en el alfolí, pues está sin tener credibilidad, y que el congregante vea que hay
una buena administración y que las finanzas pues se van repartiendo de una manera adecuada, ¿no? Incluso hay algunas veces que hay gente que ha estado un poco delicada de salud y bueno, pues la iglesia ha apoyado para medicamentos o para el médico, etcétera, ¿no? Y eso, de verdad que, pues yo no veo, yo no encuentro otra respuesta más que la gente tiene amor al prójimo y se entrega a su prójimo, ¿no? Y, pero también le digo, pues nosotros, o sea, o quien, bueno, en este caso quien maneja la tesorería en la iglesia, pues es quien se encarga de todo eso, ¿no? Yo no, lo único que cada mes revisamos es pues, en cómo se distribuyó, ¿no? Y hasta ahí llegamos nosotros en esa parte de lo que es la administración de los de los ingresos, ¿no? O del dinero que llega. Pero les digo, o sea, confiemos en el Señor, de verdad, el Señor va a proveer, ¿verdad? A veces quisiéramos tener esas iglesias o mega iglesias donde tenemos o donde se ven congregantes de 100, 200 personas, 300, 400, pero también yo platicando pues con el grupo de liderazgo, yo digo, a ver, tenemos seríamos capaces de poder atender a 200 o 300 personas, o sea, la iglesia es capaz de hacerlo, porque igual y si llega tanta gente y no le podemos dar la atención que se necesita, pues vamos a estar administrando mal y vamos a estar quedando mal en el reino del Señor. Entonces, en la manera en que vaya llegando la gente, pues también nosotros tenemos que irnos preparando, capacitando para poder atender a la gente. Y lo primero es, por sobre todas las cosas, o sea, si tú quieres atender a otra gente, primero aprende a amar a Dios y luego aprende a amar a tu prójimo. Porque si no se dan estas dos cosas, lo demás no va a funcionar. Sí, si alguien más quiere participar, espero no haberme salido del tema, ¿verdad? Pero, bueno, pues luego a veces una pregunta nos lleva a otra, ¿no? Y que de repente nos separa del tema principal. Si alguien tiene alguna otra pregunta, maestro Nahum, si usted quiere ayudarnos enriqueciéndonos más con este tema, sería formidable. Sí, pastor, pues mire, gracias a Dios por la forma en que de alguna manera Dios le ha orientado a trabajar en su iglesia, porque estos testimonios nos ayudan para darnos cuenta de cómo hay diferentes maneras de pensar y ser en el reino de Dios en cuanto a administración, porque la verdad es que la mayoría de nuestras iglesias es uno de los puntos débiles, la administración financiera personal y de las iglesias. Entonces, al escuchar su testimonio, vemos cómo usted se ha disciplinado, ha hecho el trabajo, ha realizado la tarea, porque pues desafortunadamente no estoy hablando por mí, ni por ninguno, ni señalando con el dedo a nadie, pero de alguna manera, vamos a decir, viendo lo general de cualquier iglesia, de cualquier movimiento, es el punto débil las finanzas. Es ahí donde, cuando nos dicen a ver las cuentas, es donde tenemos el problema. Y en lo personal le agradezco mucho. Yo soy el tesorero no de la iglesia, sino de uno de los trabajos misioneros que tenemos que llama Punto Vida, que es un bazar, y eso del arqueo me pareció muy bueno. Yo hacía la mayoría de las cosas que usted mencionaba de una otra manera, pero esto del arqueo me gustó mucho, de presentar voluntariamente un arqueo cada tiempo, decir, aquí está el dinero que digo que tengo, aquí está. Es una parte de salud financiera que se me hizo muy buena y le agradezco por esto. Ese es mi breve comentario, pastor. Gracias, maestro. Si alguien más quiere aportar, yo concluiría con esto. También en la parte de, de los gastos, aunque lo vamos a ver más adelante en nuestro manual, pero, o sea, me quiero adelantar un poquito a esto. O sea, identifiquemos bien si el gasto que vamos a hacer es necesario y también identifiquemos si es un gasto o es una inversión, porque muchas veces necesitamos invertir,
¿En qué consiste esa parte de invertir? Consiste esa parte de invertir en que a lo mejor necesitas 2, 3 sillas para la congregación. O sea, eso tú ustedes y yo no lo debemos de ver como un gasto, lo debemos de ver como una inversión porque son 3 sillas que van a sumar a las 10 que ya tenemos. Entonces, por eso, o sea, prioricemos qué necesitamos. Si de repente vemos que el lugar a donde estamos está creciendo, ya hay pocos sillas o bancas o lo que se ocupe, pues no pensemos, es que tengo que gastar en sillas. No, tengo que pensar, es que tengo que invertir en sillas. Una de las maneras de repente que en las iglesias ocupamos y que me parece que si la sabemos administrar bien, la idea o el consenso es, ¿saben? Miren, nos empiezan a hacer falta sillas. ¿Alguien de los que está aquí pudiera apoyarnos con una silla? ¿O alguien pudiera apoyarnos con 2 sillas? Porque ya nos hacen falta sillas o las que tenemos ya empiezan ya pues a estar en mal estado. Eso podríamos hacerlo, invitar a nuestros hermanos en amor, si alguien quiere ofrendar una silla, o quiere ofrendar una escoba, o quiere ofrendar una jerga, por decirlo, pues hagámoslo, pero hermanos, tengamos mucho cuidado que en lo que está ofrendando la iglesia verdaderamente se ha ocupado y se ha visto. Mire, aquí están las 2 sillas que usted ofrendó, mire, aquí está la jerga y las escobas que usted ofrendó, son las con las que estamos nosotros usando para que podamos, mantener el templo limpio, en buen estado, etcétera, etcétera. O sea, eso puede ser una situación que nos puede ayudar, o sea, y es una forma igual de administrar, ¿sí? De administrar, tal vez ya no es dinero, sino son bienes, ¿no? O esa especie, pero sabemos administrarlo bien, ¿sí? En iglesia hay una familia que de verdad está siempre al pendiente de que no se termine el champú para las manos. Y ya cuando ve que su garrafón está vacío, se lo lleva y lo regresa. Pero ellos se están dando cuenta que el producto que ellos llevan, pues se está ocupando para la iglesia. Es decir, no de repente ya se desapareció el garrafón. Entonces, por eso les digo, tenemos que tener mucho cuidado en ello, ¿no? Porque yo estoy seguro que en las iglesias hay corazones bien dispuestos a ofrendar y todo eso, pero tenemos que ser muy cuidadosos y administrar bien esas ofrendas que hace la iglesia en especie. Si no hay más, más comentarios, pasamos a la unidad 2 que dice finanzas en la vida personal y familiar. ¿Ya no hay más comentarios, hermanos? Bueno, pues pasemos a la unidad 2, dice finanzas en la vida personal y familiar. Principios financieros. Miren, aquí es a donde empezamos con lo que estábamos platicando anteriormente. El acto de dar. Dice que el acto de dar es un principio fundamental de la vida personal y familiar. Consiste en un acto de adoración a Dios y un acto de amor a los demás, que además de constituirse en un principio de vida para todo creyente, trae consigo bendición en amplio sentido para quien lo practica con corazón sincero. Dice que la Biblia enseña que el acto de dar es un principio fundamental, repito, de la vida de un creyente. Dar no es solo una forma de mostrar gratitud y generosidad hacia Dios y hacia los demás, sino que también es una forma de demostrar nuestra fe y confianza en Él. Sí queda clara esta definición o este concepto que nos muestran nuestros hermanos en el manual, complementado con un poquito más de investigación. O sea, el acto, el acto de dar no es otra cosa más que fe y amor. Pero, ¿qué sucede si el congregante llega y lo da? Sí, el acto de dar, yo llego con el líder o con el pastor, mire, paz, aquí traigo unas escobas, traigo unas jergas, traigo unas escobas, traigo unos jaladores, mire, aquí los dejo porque, pues para que se ocupen para lo fundamental en la iglesia, ¿verdad?
Pero si nosotros no administramos bien eso, lo dejamos en manos de gente que no le va a interesar esa parte, pues de repente esa persona que tuvo ese acto de dar, esa generosidad de dar, se va a desanimar, se va a desanimar y no va a volver a tener ese acto de dar, esa generosidad de dar. Por eso es que tenemos que ser bien cuidadosos y administradores en lo que se nos da. Tener un lugar a donde tú le puedas decir, mire, venga, aquí va a quedar esas cubetas, esas escobas, esos jaladores, ¿verdad? Que esas jergas que usted pues nos está ofrendando, ¿verdad? Porque si con este comentario que digo, ustedes pueden decir que está incorrecto, lo voy a aceptar. Pero cuando uno da de corazón, o sea, y en gratitud, o sea, en cada dador hay paz, hay amor de haber participado en una necesidad, pero tenemos que cuidar nosotros como pastores y líderes esa parte, ¿verdad? Ahora, en la parte familiar, pues de la misma manera, ¿verdad? En esa parte personal y familiar, de la misma manera, nosotros tenemos que cuidar lo que llega a casa. Si llega una escoba a tu casa, pues tenemos que cuidarla, ¿no? O sea, no de repente ya tenerla por ahí arrumbada, ya con todo el palo roto, todo chueco, las jergas ya por ahí, ya están todas perdidas, porque finalmente eso es un gasto. Y ese es un gasto que si no lo cuidas, lo vas a tener que hacer muy repetidamente. Y al final, pues ese gasto ya no lo vas a recuperar. Pero sí le vas a volver a poner para poder volver a sustituir esa jerga, esa cubeta o ese jalador, ¿verdad? Que tú invertiste. O sea, tenemos que ser buenos administradores en nuestra casa también, ¿verdad? O sea, de todo lo que llega a la casa. Miren, esto es ya creo que hasta un extremo, ¿no? Pero de verdad que tenemos que cuidar y administrar hasta el papel higiénico. O sea, ser muy cuidadosos con todo eso, ¿verdad? O sea, cuidar el uso, que no haya desperdicio de papel higiénico, que no haya desperdicio de agua, que no haya desperdicio de jabón. Si te bañas, pues que no haya desperdicio del agua que cae de la regadera. Eso es administrar, porque están de acuerdo conmigo que todo eso tiene un precio y ese precio es económico y luego se convierte en un gasto. Entonces, de repente, ahora hoy que nuestro país está careciendo mucho de agua, de repente no sabemos administrar el agua, ¿verdad? Y hoy una pipa de agua, bueno, no sé, ¿verdad? Quien compre por pipa, pero una pipa de agua luego ya de repente vale 1,200, 1,300 pesos, o que un tambo vale 300 o 200 pesos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no administramos el agua, y si tú tienes un presupuesto de un tambo de agua, por ejemplo, de 200 litros, y este me tiene que durar toda la semana, y si no administras bien el agua y nada más te dura la mitad de la semana, vas a tener que poner otros 200 pesos, y que en una semana tú te gastabas 200, pues ahora te vas a gastar 400 porque no administramos bien esa parte del agua, ¿no? O en la parte de la luz, ¿no? Que vienes pagando un recibo de luz bimestral, tal vez voy a poner un ejemplo, de 200 pesos, pero si tú te agarras, prendes todos los focos, etcétera, etcétera, pues igual el bimestre siguiente a lo mejor ya no te llega de 200 y te va a llegar de 300. Y eso te saca de tu presupuesto mensual o de tu presupuesto semanal, ¿verdad? Porque sabías tú que tenías que pagar 200, pero ahora tienes que pagar 300 porque no hubo una buena administración en la luz. Y así en cada uno de los artículos o necesidades que hay en la casa y hay en la iglesia, tenemos que administrarlos. Y en la iglesia, como esa parte del acto de dar, o sea, quien da, o sea, también el que da, dice, ¿no? En lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha, ¿verdad? Y es correcto, y lo demás va a ser recompensado, pero eso va a ser para el dador.
pero para nosotros, a quien nos están dando, tenemos que administrarlo bien para dar un buen testimonio y un buen resultado de lo que nos están poniendo en nuestras manos para administrar. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Sí, alguien tiene alguna aportación que hacer, adelante. Sí, alguien quiere participar. Bueno, ¿alguien me podría leer, por favor, Marcos capítulo 12 del 41 al 44, por favor? Sí, alguien me quiere apoyar leyendo. Sí, pastor, yo. Adelante. Marcos 12, del 41 al 40. Ujú. Marcos 12 del 41 al 44. Sí, tiene como la ofrenda de la viuda. Ujú. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo sustento. Perdón, es que está mal mi micrófono. Ay, contesté por Sí, acá. no, Ujú. se escucha. Sí, o sea, miren, este es el acto de dar. Ella, con toda su necesidad que ella tenía, Dios dio sabiendo que el Señor le iba a recompensar lo que ella había dado. Aquí dice que también llegaron hombres ricos y que depositaron, ¿verdad? Y que esas partes, o esos hombres ricos que depositaron, probablemente solo lo hacían para ver, o sea, o para hacerse ver que ellos tienen y que ellos daban, ¿verdad? Pero realmente el acto de dar es la bondad de Dios en nuestro corazón para dar, porque igual si tú llegas con tu ofrenda o con tu diezmo tratando de impresionar, en verdad que eso no va a ser reconocido por el Señor. Lo que va a ser reconocido por el Señor es tu bondad y tu amor a dar, a aportar, ¿verdad? A ofrendar, a diezmar. Eso es lo que al Señor le agrada, que lo hagas de corazón. A ella no le importó dar lo que tenía o lo último que tenía y lo dio. Ahora, la contraparte de esto es, lo que ella dio tendría que ser en ese momento, pues bien administrado, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Que lo que tú ofrendas o das de diezmo o el gasto que tú das en casa, pues sea bien administrado, ¿verdad? O sea, que no sea, que no sea desperdiciado, que no sea mal empleado, y que sea ocupado para el fin para el cual es recibido. Y pues esta parte de la administración de lo que son los recursos económicos y todo eso, pues es todo un tema, la verdad, porque, bueno, habemos personas que cuando tenemos dinero en el bolsillo, nos hace cosquillas, ¿no? Ya no lo queremos gastar, ¿no? Ni nos hace falta en lo que lo queremos gastar, pero de repente vamos caminando y ya te estás comprando, bueno, es el ejemplo clásico de todo esto, ¿no? Pero ya estás queriendo comprar una Coca-Cola o ya te estás queriendo comprar un paquete de Coca-Colas para meterlas al refrigerador o ya estás pensando en gastar en lo que se te ocurra o en lo que se te atraviese, ¿verdad? Porque no sabemos administrar nuestros recursos. Y dice mi esposa, de repente somos compradores compulsivos, ¿verdad? No ocupas, pero tú quieres comprarlo, o sea, ocupas solamente 4 limones, pero quieres comprar 10. Solo ocupas 2 kilos de tortillas, pero quieres comprar 4. ¿Pero por qué 4? No, pues es ¿qué tal si vienen a visitarnos? Vamos, si vienen a visitarnos, bueno, pues veremos la manera de cómo conseguimos lo que haga falta de tortilla o lo suplimos con pan si llegan por la tarde, ¿no? Entonces, esa parte de poder administrar bien, ¿no? Nuestros recursos que tenemos en casa, ¿no? Y que lo que
Si tú compras 1 kilo de mandarina, es porque ese kilo de mandarina lo vas a ocupar. Que no suceda que de repente ves que pasan los días y las mandarinas ya se hicieron, ya se enlamaron, ¿verdad? Porque no las ocupaste, no te las comiste, ¿no? O las tortillas ya se endurecieron. O digo, un sinfín de ejemplos que podemos tener en la tortilla o el pan, ¿verdad? O sea, solamente ocupas 2 panes, pero compras 10 y ya cuando te das cuenta, ya los otros 8, pues ya no los puedes ni partir para ponerles mantequilla y ponerlos en el comal, porque pues ya se pusieron bien duros, ¿no? Entonces, y todo eso, créanme, que parecieran, pues son 4 bolillos, son 20 pesos, o son 10 pesos, ¿sí? Pero a ver, ve guardando esos 10 pesos durante un mes, a ver cuánto juntas, ¿no? Que estoy seguro que eso que juntas, pues te va a hacer falta para comprar a lo mejor un detergente. Fíjense, esa es otra cosa, o sea, las personas, las mujercitas, ¿verdad? Las amas de casa, de repente hay algunas que de verdad son bien administradoras con el jabón, con el cloro, con el detergente, ¿verdad? Pero también hay otras que, bueno, a un pantalón y una camisa le ponen medio kilo un cuarto de la bolsa de medio kilo del detergente y al final ni blanqueó y solamente gastaron más detergente y más agua. Y así sucede de verdad, o sea, cada uno de los que nosotros estamos aquí tenemos que analizarnos, ¿verdad? Y ser críticos con nosotros mismos en esa parte de administrar, porque Dios da, pero no da para que uno esté desperdiciando, ¿no? O sea, da para que uno lo administre. Bueno, si quieren hacer algún comentario a este momento y después nos tomamos 10 minutitos de reposo, de break. Tengamos esa confianza de poder, de verdad, poder expresarnos, poder hacer comentarios, porque cualquier comentario, por mínimo que sea, o digámoslo de esta manera, por ocurrente que sea, es un comentario que pues va a darnos alimento también, ¿no? Yo, pastor. Adelante, hermanita. Eh, pues sí, pastor, como dice usted, ¿verdad? Y dice la palabra que debemos ser buenos administradores, saber administrar las cosas que Dios nos da, saber lo que tenemos y lo que no tenemos, lo que nos hace falta y lo que no nos hace falta. La palabra de Dios nos enseña muy bien claramente eh, el trabajo que tenemos. Si tiene un trabajo, pues más o menos, si tiene un trabajo, pues de abogado, de gerente, pues yo siento que hasta ellos mismos tienen que administrar su dinero, porque así como ganan, así lo gastan. Entonces, los que ganamos poco, sí tenemos que administrar, porque hoy en día, ¿qué alcanza, hermano? ¿Qué alcanza, pastor? Ya no alcanza para nada, todo está muy caro, todo cada vez más que va uno a la tienda, va al mercado, es más caro todo, hermanos. Come fruta, no come comida, o come comida o come fruta, o sea, no se pueden las dos cosas. Entonces, necesitamos ver claramente con qué contamos, con cuánto contamos, y entonces de ahí ya se necesita hacer una administración de lo que hace falta en el hogar. Yo, por ejemplo, estaba acostumbrada a ir a los tianguis a comprar todo para la semana, pero hoy en día ya no, ya no se puede porque ahí lo venden por kilos, por 2 kilos, ajá. Ahora ya voy a la vuelta de mi casa a comprar con algunas personas que venden verdurita ahí. Y ya compro 2 cebollas, ya compro por poco, hermano. O sea, yo no gano mucho, yo gano 1,800 a la semana. Entonces yo me tengo que ministrar de ahí, yo tengo que dar mi diezmo primeramente, de ahí yo tengo que guardar, haciendo un guardadito para mis primicias, para el día de diciembre que hay que dar primicias, para el aniversario que hay que cooperar, todo eso, hermano, que se viene presentando cuando hay eventos o cuando hay una cosa que hay que cooperar, como decía usted hace rato.
tenemos que cooperar. Entonces, no hay de otra, hay que cooperar. Entonces, tenemos que entrarle a lo que se vaya a hacer a la iglesia. Como decía usted, hay una hermanita que enfermó, que le hicieron una operación muy grave y no quedó bien, la volvieron a operar. Entonces ahí se pidió una cooperación para apoyar a nuestra hermana. Entonces, hay de todo, hermano. O sea, tenemos que ir haciendo un guardadito, no para comprarnos cosas o ropa, que sea. Mire, hermano, yo tengo la suerte de que mis hermanas me regalan cosas, me dan ropa, me dan zapatos, o sea, ellas, sus esposos son un poquito, tienen un trabajo muy bueno y saben que yo pues no muy acá, ¿verdad? Entonces ellas me regalan y nuevas las cosas, hermano. Yo no tengo necesidad de comprarme ropa, zapatos, porque me regalan. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios porque de una o de otra manera yo recibo, así como yo doy, recibo, pastor. Es Es todo la lo que tengo que bendición. decir. Pues sí, en la manera en que damos es en la manera en que recibimos. Ese es un principio bíblico, ¿no? O sea, demos, o sea, sin esperar nada. Al conocer nuestra necesidad, pues nos va a dar conforme a nuestra necesidad, ¿verdad? Y efectivamente, lo que usted dice, o sea, hay gente que tiene mejores empleos y gana más, pero también sus gastos son más grandes, o sea, es decir, por ejemplo, una persona que gana 2,000 pesos, pues tiene que administrar sobre 2,000 pesos por todo lo que acontezca, ¿verdad? Y por ejemplo, como dice un abogado que a lo mejor gana 10,000 pesos, pero también sus gastos van en relación a ese sueldo y también tienen que aprender a administrar, ¿no? O sea, aquí la situación es lo que tú ganas, el monto que tú ganas, o sea, tienes que aprenderlo a administrar. Ganas más, tus gastos son más grandes, ¿no? O sea, tal vez el abogado tiene que comprarse una corbata, una camisa, zapatos, a lo mejor su casa no es propia, tiene que pagar renta, etcétera, ¿no? O sea, todo va en función, ¿verdad? Aquí lo importante de todo esto es que aprendamos a administrar y que aprendamos a gastar en lo necesario, ¿no? Muchas veces digo, de repente uno abre su ropero, por decirlo, y tiene uno colgada la ropa, y tenemos ropa que tiene meses, y digo, quiero exagerar que tiene años que uno ya no se la pone. Y la tiene uno ahí, dice uno, aquí la dejo aquí porque un día voy a bajar de peso. Pero resulta que ni bajas de peso, al contrario, estás subiendo más de peso. Y todo eso está ocupando un espacio que puede ser ocupado para algo más, ¿no? Eso digo, es un ejemplo así sencillo, ¿no? Pero yo pienso que sucede. Y la tienes porque te gusta, o sea, porque te gusta el color, porque te gusta cómo se te veía hace 5 años, ¿verdad? Pero ya después de 5 años, pues ya no, ¿verdad? Y alguien más puede ocuparlo, ¿verdad? Y esa persona que puede ocuparlo va a ser una persona agradecida porque pues, lo va a ocupar y no se está empolvando en ese lugar del ropero, no se está empolillando, no esto. Igual como eso, en otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, o sea, debemos de ser muy, muy asertivos en toda esta parte, ¿no? O sea, voy a comprar lo que me voy a poner, voy a comprar lo que me voy a comer, voy a usar el agua que solamente voy a ocupar, ¿no? Y así, y todo eso se llama administración, ¿sí? Nuestra vida gira alrededor primeramente de Dios, ¿sí? Y después gira alrededor de una administración. De verdad es fundamental esa parte, ¿verdad? Si no logramos comprender bien lo que es la administración financiera, o sea, vamos a batallar, de verdad vamos a batallar. Sí, tenemos que aprenderla bien, ¿no? O sea, tener el hábito del ahorro, como decíamos, ¿no? O sea, pues sí, como dice usted, gano esto, pero aparto para esto, ahí yo lo tengo, por decirlo, como perdido, ¿no? Como que lo tengo perdido porque sé que en algún momento lo voy a ocupar. Entonces voy a donde lo tengo guardado, lo tomo y hago lo que tenga que hacer, lo que Dios dispone en mi corazón para hacer. ¿Sí? Entonces,
Me parece que tenemos que aplicarnos a toda esta parte, ¿verdad? Pero por sobre todo, de veras, confiemos en Dios. Confiemos en Dios, Dios no nos va a dejar. Y si por algún momento, o en algún momento, por alguna razón, de repente como que queremos voltearnos y caminar otra vez hacia atrás, de verdad que hagamos mejor un alto total y digámoslo, Señor, o sea, sí, sí, en verdad me encuentro desesperado, me encuentro agobiado y todo eso, Señor, pero pues tú eres el único que me puede dar paz y el único que me puede dar lo que me hace falta. Y va a llegar esa bendición, porque Dios no se queda con nada, ¿sí? Bueno, nos tomamos 10 minutitos, ¿les parece? Listo. Ya estamos de nuevo, ¿verdad? Ya estamos de nuevo conectados. Pues Amén, pastor. Amén, va- amén, paz. vamos a continuar. Y bueno, en resumen, el acto de dar, repito, es un principio bíblico fundamental que demuestra nuestra fe y confianza en Dios. Al dar con un corazón generoso, con proporción y con sacrificio, podemos experimentar bendiciones tanto para nosotros mismos como para los demás. En resumen, pues ese es el acto de dar, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar, dice, algunos criterios a tener en cuenta al momento de dar. Antes de leer nuestros versículos bíblicos, de alguna manera, ¿cuál sería nuestro, como dice aquí nuestro manual, cuál sería nuestro criterio para dar? O sea, doy nada más sin importar hacia dónde doy, veo a dónde doy, eh, en qué momento doy, a quién doy, etcétera. ¿Creen que me pudieran ayudar haciendo algunos comentarios de esta, de este momento de algunos criterios a tener en cuenta al momento de dar? O sea, el por qué dar, a quién dar, en qué momento. Yo, pastor, dice la palabra de Dios que debemos de dar así como quiera que nosotros nos den también, ¿no? Dios siempre nos va a proveer de todas las cosas. Yo en mi caso siempre yo creo que Dios pone en el corazón de cada uno el poder dar a las personas que necesiten. Y la verdad a mí me ha bendecido Dios de esa manera. Aún en las situaciones difíciles donde me he encontrado. En una ocasión mi esposo estaba muy enfermo y me acuerdo que yo compartía la palabra de Dios en el hospital y les decía a unas hermanitas, yo no sabía que eran hermanas, pero yo les decía, en la palabra de Dios dice en Isaías 55:1, dice que compremos sin pagar. Entonces yo les compartía en ese momento esa situación de que nosotros Dios tiene ese cuidado de cada uno y que compremos sin pagar. Pasaron los días y mi esposo seguía muy mal, pero pues yo pidiéndole a Dios que de alguna manera pues lo salvara, porque a mí los doctores me decían que ya no iba a salir, que preparara el sepelio. Y lloraba día y noche y lloraba en el hospital y pues la gente me veía, ¿no? Pues después le pregunté a Dios que si iba a morir y él me dijo que no moriría, sino contaría las grandezas de Dios. Pero para cuando ya me dieron a mi esposo de alta, yo no tenía para pagar y tenía que pagar una cantidad pues grande y yo no tenía dinero. Entonces me entregan una hoja para poder pagar y pues yo siempre creyendo en la palabra porque siempre pues la palabra tiene poder. Dice la palabra de Dios también que llamemos las cosas como si fueran hechas ya. Pero en ese momento pues la verdad no me acordaba. Y cuando salí del hospital me preguntaron esas hermanitas que qué había pasado y yo ya les conté las grandezas que Dios había hecho y que lo habían sacado con bien y todo, pero ahora tenía que pagar y ya me habían entregado la hoja del pago que tenía que hacer.
lo cual pues no lo tenía y en ese momento pues les dije a ellas y me dijeron, pues aplica lo que nos dijiste una vez, compra sin pagar. Y esa palabra, la verdad, tiene mucho poder porque yo me regresé otra vez con la persona que me había dado la hoja y al formarme otra vez, pues esa persona me hubiera dicho, pues te la acabo de dar, ¿no? Pero yo creyendo en la palabra y en que Dios es el que suple todas las necesidades, yo siempre le digo a Dios, tú eres mi padre y tú sabes lo que necesito y tú eres el que vas a pagar. Me volví a formar y cuando llegué con esa persona, me dijo, vaya con la doctora y diga que le pongan lo que tenga que ponerle en la hoja. No me dijo, se la acabo de entregar, no me dijo, pongan eso. Entonces, yo agarré y fui con la doctora y la doctora me dijo, no puedo mentir, señora. Y le dije, no, usted póngale lo que usted crea necesario. Y ella empezó a escribir, escribir, escribir. Y cuando regresé otra vez, venía yo formada en la caja, pero venía yo, pues, diciéndole a la gente, pues, lo que había hecho Dios, ¿no? Y cuando paso a la caja, paso mi hoja y en ese momento, pues nada, me cobraron lo que yo traía en mi bolsa. De tanta cantidad, nada más fueron 550 pesos lo que yo traía en mi bolsa y eso fue lo que compré, pero apliqué la palabra compra sin pagar, porque el que paga es el Señor. Entonces, pues de alguna manera sabemos que Dios es el que suple todas nuestras necesidades y el que hace todas las cosas. Si nosotros tenemos confianza en Él, el Señor va a hacer todas las cosas y no solamente es lo que le estoy diciendo, sino ha hecho grandes cosas conmigo, con mi familia y todas las cosas, ¿no? Nos ha dado, la verdad, muchas cosas y increíbles que si les dijera, pues la verdad, yo siempre he confiado en que el Señor es el que paga. Amén. Creo que también una de las situaciones en las cuales debemos de pensar y de actuar es, la palabra dice que tenemos que ver por los huérfanos, por las viudas, por el necesitado, ¿verdad? Entonces, esa es ahí a donde de repente nosotros debemos de mirar, no, o poner nuestra atención cuando nosotros vamos a dar. Y creo que o por lo menos a nosotros como iglesia, donde nosotros nos ha funcionado mejor es, pues ver la necesidad primeramente, obviamente, de la iglesia, ¿no? O sea, cómo están nuestros congregantes y todo. Y lo que hacemos es, muchas veces en lugar de dar la parte económica o algo como económica, lo que hacemos es, les damos despensa, o sea, se forman las despensas, se le da la despensa, y como le digo, sobre todo a las viudas, ¿no? A los huérfanos o a las ancianitas que luego van y que incluso se hacen cargo de sus nietos, pues tratar ahí de apoyarles, ¿verdad? Por eso dice que tomar en cuenta el momento de dar, o sea, a quién y cómo y el por qué, ¿verdad? O sea, que de verdad hay mucha necesidad y si nosotros el Señor nos ha puesto eh, eh, o nos ha dado para compartir, pues hagámoslo con gusto, ¿no? Que dice que Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Dice que, pues creo que esta parte es comprensible, ¿verdad? Tenemos que poner y dar en donde se vea la necesidad, esa necesidad de verdad imperiosa de que ve uno, pues a nuestros hermanos en la fe que están pasando por situaciones complicadas, ahí es a donde nosotros debemos de dar. Sí, sí, Janet, adelante. Sí, iba a aportar así, hermano, en lo que había preguntado de en qué momento debemos de dar, porque venía a mi memoria Santiago 2:15, dice, si un hermano o hermana está desnudo y tiene falta de sustento diario y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sí. Entonces, viendo en lo que estamos viendo con el pastor Moisés Cárdenas Rodríguez, en el que debemos de tener cuidado para dar. Y yo, en lo personal, eh, siempre cuando veo a algún hermano con necesidad dentro de la iglesia,
pues le pido dirección al Espíritu. Y regularmente cuando yo llego a apoyarles con algo, pues es cuando mis hermanos en Cristo están en situaciones de enfermedad porque se gasta mucho dinero, aunque Sí, tengas seguridad social, se gasta mucho dinero. Cuando tienen alguna pérdida de un sepelio también es caro y pues regularmente es mi manera de apoyar a mis hermanos, ¿no? Si veo más necesidad, pues porque también lo que es bien cierto, nos ha dicho el pastor Fernando, es hay que también enseñarles a pescar, sí, porque no vamos a negar que hay mucha gente que pues no quiere cambiar, no es un buen hijo de Dios y está aprovechándose de las demás personas. Pero en lo general, cuando yo he dado así sí, para mis hermanos, Cristo es en esas situaciones y también para bueno, pues para las personas, porque trabajo en un hospital público y ahí hay mucha necesidad. Entonces hay veces que los pacientes pues no han comido, no han desayunado, no han salido. Desafortunadamente el abasto de medicamentos e insumos es muy alto y pues a veces me dicen, no, es que no, les digo, ¿ya salió a comer? Y pues ya bajan la cabeza, no, pues es que compré el medicamento y ya no tengo para comer. Y la verdad es que pues yo oro a Dios y digo, Señor, tú sabes si ellos de verdad sí lo necesitan, pero yo se los doy creyendo que pues tú eres el que pones en mí y les doy, salga, vaya a desayunar o vaya a comer o vaya a cenar o los veo muy preocupados porque no completan, mire, le ayudo con esto para que pueda completar el medicamento de su familia. Eso es algo que Dios pone en mi corazón y es mi manera de dar. sí, sí, claro. Sí, y Dios bendice, de verdad, Dios bendice. También digo, complementando un poquito su comentario, Janet, de verdad que tenemos que tener mucho cuidado, de verdad, mucho cuidado en esa parte, sobre todo porque hay muchos, digámoslo de alguna manera, pastores o predicadores que de repente la situación es más motivacional en ese momento que lo que verdaderamente el Espíritu de Dios le está dando a esa persona que está dando ese mensaje. Yo hace algunos años estábamos escuchando, llegó un invitado a la iglesia donde nos congregábamos, venía de Guatemala y dio un mensaje, pero de verdad, más que un mensaje puesto por el Espíritu Santo, fue un mensaje motivacional donde había que dar y había que dar y había que dar y había que dar. Y para eso estaba cumpliendo años el pastor principal de la iglesia, ¿no? Y empezó a decir, a ver, ¿quién da para su pastor, para los de su cumpleaños? Y si no tiene, no trae dinero, pero trae un anillo de oro, trae unos aretes, venga y deposítelo aquí, todo. Estaba mi esposa, estábamos sentados mi esposa y yo, y mi esposa me dice, ¿por qué he de confesarles algo? O sea, a mí me gusta, a mí siempre me ha gustado traer reloj. O sea, siempre me ha gustado, desde que yo tengo 12 años que salí de la primaria, que fue un regalo. El primer regalo que me dieron cuando yo salí de la primaria, me lo regaló un hermano de mi mamá, un tío mío. Desde entonces hasta la fecha siempre he usado reloj. No les digo que es el mismo, porque pues ya tengo 64 años, ya quién sabe si existe ese reloj. Entonces mi esposa me dice, ¿por qué no das tu reloj? Me dice mi esposa, ¿no? Le digo, ¿sabes por qué no lo doy? Porque a mí Dios no me ha dicho que lo tenga que dar. No, dices que de repente tú, me dice, no, luego tú no crees. Le digo, no, estás equivocada. O sea, yo sí creo. Y tan es así que creo que espero que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. Pero yo a este tipo que está aquí, yo no se lo voy a dar. Le digo, porque ¿a poco no estás identificando que está dando un mensaje motivacional y no un mensaje del Espíritu Santo? Y bueno, se quedó mudo un rato, mi esposa. Dije, la voy a llevar al doctor porque ya no habla, ¿verdad? A ver que la revise el doctor, a ver qué es lo que tiene, para ver si le vuelve la voz. Y ya, fíjense, man, por eso uno tiene que estar bien atento a quien da el mensaje primero. Y luego, bien atento cuando el Espíritu Santo hable a uno. Porque a los pocos días, el Espíritu Santo habló a mí
a mi vida, y vean, de verdad se los digo, Dios es testigo de que no miento. Me dijo, ese reloj se lo vas a entregar a aquella persona. Éramos un grupo de hermanos que nos congregábamos, que recibíamos enseñanza, y me dice, a él se lo vas a dar. Bueno, le digo, pero Dios, yo no lo conozco. O sea, bueno, o sea, no tenía una amistad con él, o sea, apenas pues, teníamos poco tiempo de llegar ahí, pero el Señor volvió a insistir, a él se lo tienes que entregar. Y de verdad me quité mi reloj, fui y se lo entregué. El hombre se sorprendió, como me sorprendí yo, que el Espíritu me ha hablado, ¿verdad? Pero eso es, por eso es que es lo que yo les comento. Tenemos que identificar bien, primero, quién está dando el mensaje y que el Espíritu nos redarguya si el mensaje es de bendición. Y luego, seguir atentos porque el Espíritu nos va a hablar para hacer las cosas. Entonces, o sea, pidámosle dirección al Señor en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a dar hacia dónde va dirigido, Ujú. ¿verdad? Porque de repente, o sea, sentimos que si no lo hacemos como nos están diciendo, no entramos en obediencia y sentimos que en lugar de haber bendición va a haber maldición y no es así, hermanos, ¿no? O sea, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida y te va a decir lo que tienes que hacer. Y ahí cuando el Espíritu habla a tu vida, o sea, ahí sí hay que estar bien atentos a lo que el Espíritu nos está diciendo que tenemos que hacer, ¿sí? También, Y ¿me bien, permiten dar otro sí, testimonio? sí, adelante, sí. En relación a esto, ahorita que usted está platicando esto, me acuerdo de una ocasión que yo trabajo muy cerca de la iglesia y en una ocasión llego del trabajo a la iglesia, pasé a unos asuntos, todavía mi mamá estaba aquí y me dicen, oye, tienen una paciente grave, en terapia intensiva y no sé qué, le digo, no, justamente en esa ocasión no había ni un solo paciente en la terapia intensiva. Y le digo, no, no hay ningún paciente en la terapia, está vacía. Y dice, ¿en serio? Le digo, sí, en serio. Dice, no, es que vino un señor y a decirnos que tenía su familiar muy enfermo, que estaba en la terapia intensiva del hospital José María Rodríguez de aquí, del Metro Ecatepec y todo. Y le digo, y luego, dice, pues es que levantamos una ofrenda y se la dimos. Le digo, no, ¿cómo creen? Primero me hubieran marcado a ver si era cierto que estaba esa persona ahí. Si yo estaba en horas laborales, pues ya les hubiera dicho sí, sí está o no, no está. Le digo, no, tiene como 2 días que no hay ningún paciente en la terapia intensiva. Pero la gente es abusiva y entró a Sí, la iglesia a llorar y a decir que tenía a su esposa enferma ahí. Y pues mis hermanas y mi amada pastora, que es muy amorosa, pues levantó la ofrenda y se la entregaron. sí, no. Por eso, muy, como dice la palabra, tenemos que ser muy astutos, ¿no? En lo que vamos a hacer, porque muchas veces nos agarran en ese momento donde de debilidad, de desconexión, y y sí, hay gente que es de verdad muy, pues muy abusiva, ¿no? Y, por ejemplo, es como esta parte, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero luego de repente va uno manejando y en los semáforos se paran personas agarran un trapito y como que medio que limpian tu carro y quieren que tú les des una moneda. Algunas veces lo hace uno, algunas otras veces no. Pero yo últimamente me he quedado pensando en esto. O sea, es la verdad, es una bendición ser compasivo. Pero toda esa gente de repente lo que uno les da lo usan para drogarse. O sea, en verdad, entonces, en lugar de que estamos haciendo algo correcto con ellos, pues estamos haciendo algo incorrecto porque los estamos cada día más orillando más y más al vicio, ¿no? Entonces, mejor eso, de repente que uno les da, pues mejor guardémoslo. Adelante, adelante, paz. Sí, Buenas noches, hermanos. Pastor, acerca de eso que usted está comentando, pues yo creo que como pastores tenemos muchas experiencias, ¿verdad?
todos los que son líderes, que son pastores, han comentado algunas cosas. Y fíjese que, bueno, yo en lo personal creo que sí es muy importante ver en dónde es que se va a sembrar, porque sí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es mejor dar que recibir, pero a veces donde nosotros sembramos produce un buen fruto, y tanto para la persona que fue bendecida a través de nosotros como para nosotros mismos. Ajá, es recíproco, la bendición es para ambos, pero no en todos lados se puede sembrar, ¿no? Yo sé que estoy hablando con líderes, con pastores, ¿verdad? Pero mi esposo y yo tuvimos una experiencia con unos siervos de otro país, que la verdad es que sí, ya anhelábamos que ya se fueran, la verdad, porque eh, hay veces que la gente provoca el ser bendecido. O sea, no es que a la gente le nazca en su corazón decir, voy a bendecir al siervo, sino más bien es que empiezan como a hacer algunos comentarios que te orillan a decir, pues voy a sembrar en el siervo, ¿no? Le voy a dar para esto. Entonces, en el caso de estos hermanos, pues la verdad eran bien exigentes en cuanto a, la Biblia dice que seamos buenos hospedadores, ¿verdad? Y mi esposo cuando decidió tenerlos, pues se organizó súper bien, administró todo para que hubiera donde comieran, para que toda la iglesia les diera de comer un día, de desayunar, de cenar, ahora sí que tuvieran un hospedaje, y todos los hermanos con un corazón bueno y bondadoso, pues ofrecieron darles de comer, el darles, los hermanos que los hospedaron igual, ¿verdad? Darles su casa, dejarles una buena habitación, comprarles un colchón nuevo. O sea, de verdad que la iglesia nos desprendimos así de mucho para poder bendecir a los siervos. Nosotros pensamos que iban a estar, creo que eran 10 días los que iban a estar, y fue en pandemia, hermano, y terminaron estando aquí 3 meses. Entonces, ya la verdad sí fue una carga, porque, por ejemplo, luego mi esposo me decía, vamos a llevar a los hermanos pues a que conozcan un poco, vamos a llevarlos a Bellas Artes o algún lugar así turístico. Y salíamos y pues la verdad ya exigían mucho, porque luego le estaban así a mi esposo de, pastor, no tengo internet, métele datos a mi teléfono. Y o sea, ya no había una buena forma ni en pedir las cosas, o veían a los congregantes y como que los orillaban a dar esa siembra, ¿no? Porque siempre no, y deberías de sembrar, y deberías de depositarme, y deberían de comprarme, y siempre así, ¿no? Aunque nosotros no estuviéramos, ellos hablaban con los congregantes para que ellos les dieran una bendición, una ofrenda. Entonces, un día que salimos, ellos dos salieron con mi esposo y conmigo, y el hermano empezó a decir que cuando nosotros fuéramos a su país, allá ellos no nos iban a hospedar en una casa, nos iban a hospedar en un hotel, ellos nos iban a pagar todo, nos iban a poner un carro para pasear, nos iban a llevar a los centros comerciales, pero yo veía cómo el hermano nos decía eso porque él quería que nosotros hiciéramos eso con ellos, que los trajéramos así, ¿no? Y le decía a mi esposo, no, pastora, ya cuando su esposa vaya, hasta le ponemos una persona que la traiga paseando, y que, o sea, muchas cosas así, hermano. Y ya llegó el momento en que la verdad ya era una carga. Al principio lo dábamos con todo el corazón, nos desprendíamos y todo, pero también cuando vimos como que ellos no valoraron ni nuestro esfuerzo, ni valoraron el que la gente también se desprendiera de todo, porque casi toda la congregación pues aportó algo, ¿no? Se les pagaron los boletos de vuelo, o sea, tantas cosas que hubo ahí, hermano, que la verdad es que ahí, o sea, dijimos, tenemos que aprender bien a ver en dónde es que vamos a dar y dónde vamos a sembrar, porque la verdad es que los dineros se iban, y cada vez que queríamos darles algo, lejos de ser bendecidos, o sea, era al revés, no teníamos, ya después no teníamos de dónde sacar para darles. O sea, no pudimos llenarlos. Entonces, yo creo que sí es muy importante, tenemos que ver en dónde y en quién es que se va a sembrar. Claro, o sea, eso es lo que yo le comento, ¿no? O sea, tenemos que pedir discernimiento, ¿no? Porque mire, es que luego de verdad, pues yo entiendo, ¿no? Que tenemos un corazón bondadoso, un corazón lleno de misericordia, lleno de compasión, ¿verdad? ¿Puedo dar un Pero testimonio, Paz? adelante. Perdón, es que sí, bueno, yo veo de que
sí debe de ser todo esto direccionado por el Espíritu Santo, porque una vez me pasó a mí y fue algo tan precioso, ¿verdad? Porque uno da las cosas con el corazón y uno pues obedece. Yo recuerdo que un día sábado estaba yo orándole a Dios, todavía yo me congregaba ahí en Shaddai y el Señor me dijo, necesito que le des esta cantidad a mi siervo Moisés. Entonces yo me quedé impactado ahí, sorprendido, y dije, wow, ¿será cierto? Y dije, si es cierto, Señor, mándame una señal que es cierto. Y pues ya, al día siguiente fuimos a la congregación, por eso es lo que le digo, debe uno de saber cómo te habla Dios. Al siguiente día fuimos a la congregación, y yo creo que los que se congregan ahí, pues en Shaddai, ¿qué es lo que hace el apóstol? Cuando termina de predicar, se sube para su lugar, pero esta ocasión no. En esta ocasión se quedó él en la mera puerta. Entonces yo volteé, el Espíritu me dijo, órale vas, ahí está, abórdalo. Entonces me le acerqué con ese gozo y temblando porque dije, wow, Señor, es impactante lo que me estás mandando a hacer. Y y yo le dije, apóstol, el Espíritu Santo me dice que le tengo que dar esta ofrenda y me dice, sí, estaba yo esperando porque necesito ir a Puebla a predicar y estaba esperando quién me diera esa ofrenda. Entonces, cuando uno realmente da con el corazón sin esperar nada, que aprendes a escuchar la voz de Dios y que te dice, dale, vas, órale, dale, ahí está, abórdalo de una vez. Es una bendición porque uno lo hace sin esperar nada, nada pues a cambio. Pero yo también opino, pastor, que yo sé que tenemos muchos, todos, ¿no? Como pastores, como congregantes, como líderes, esa disposición de dar, ¿no? Como nos decía la pastora Ivette, tenemos esa disposición de dar, pero de verdad debemos de escuchar la voz de Dios, Sí, porque a veces nada más te quieren usar para sacarte un un provecho. provecho. Y entonces tú debes de saber y de escuchar la voz de Dios, si realmente viene de parte de Dios o si realmente nada más me quieren sacar un provecho, ¿no? Por ejemplo, yo cuando una persona me dijo, es que tú tienes trabajo, y yo sí, yo tengo un trabajo. Oye, ¿y tú me puedes dar? Le dije, mira, no te puedo dar económicamente. Y yo me quedé pensando, dije, no, bueno, sí, a lo mejor Dios me la mandó, ¿no? Y yo le dije, no, pero te puedo ofrecer trabajo. Gracias a Dios, tengo la oportunidad de darle trabajo a alguien más. Y me dijo, bueno, y le di trabajo como un mes. Y me dijo, no, es que, ¿sabes qué? No, es que sí está muy pesado. Cuando yo dije, ¿cómo a veces lo queremos todo tan fácil y no vemos realmente el esfuerzo que le cuesta a cada persona tener lo que tiene, ¿no? Siempre he Claro, sabido bueno, en mi consideración es de que Dios no quiere que dejes de hacer una cosa no quieres que dejes tu trabajo para servirle, sino al contrario, quiere que hagas ese doble esfuerzo para hacer para servirle, ¿no? Así como David le decía, ve y lucha y y ve a a la batalla, veo en mi corazón el eso de servirle a Dios, pero no dejando de hacer lo que tengo que hacer, sino doblar esfuerzo para seguir sirviéndole al Señor. Y hay personas que no, que nada más están dispuestos a que el pastor dé a que le den y no a dar, ¿no? Cuando Dios nos hizo para dar y dar en abundancia, pero también saber a quién dar, ¿no? Sí, dice, nosotros hoy que estamos hablando, o en estos días que hemos estado hablando de administración, nosotros apoyamos a unas misioneras que están en Libia. De hecho, hace 2 años, bueno, cada año vienen. Este año no pudimos, porque venían con el tiempo muy corto, pero queríamos como el primer año que vinieron, o hace 2 años, que algunas de las iglesias de ustedes nos permitieron, o las recibieron ahí para que compartieran un poco de lo que ellas hacen. Y estas jovencitas, pues nosotros ya en la administración que nosotros tenemos y en la tesorería, cada mes se les destina algo para enviárselos. Ellas están en Libia. Y cuando vienen para acá, pues la verdad nosotros las recibimos en casa. Pero inmediatamente pues nos damos cuenta de ese corazón dispuesto que tienen, de esa sencillez, de esa humildad, de esa participación.
y luego de repente pasan en casa 2, 3, 4 días, pero también habíamos anteriormente apoyado a otra supuestamente misionera, pero de repente, de verdad, era una exigencia, ¿verdad? O sea, mandaba mensajes, no, es que estoy en tal lado y necesito dinero, ¿no? Y a esa misionera que les digo que estaba con esa exigencia, en realidad, pues quien más de alguna manera más le apoyaba en la misionera es mi hijo, sí, es mi hijo quien lo hacía, pero ya llegó un momento a donde la manera y la actitud con lo que lo hacía, pues terminó fastidiándolo, ¿no? A mi hijo, y dijo, no, yo ya no te voy a mandar nada, y nos dijo a nosotros también, ya no le mande nada a esta persona porque no me da ya la confianza de que verdaderamente esté trabajando en el ministerio, ¿no? O sea, que su, su función que ella dice de misionera ya no lo está haciendo, porque de repente subía fotografías en el Facebook y todas esas cosas donde andaba, qué hacía, pero nunca decía, hoy estuve con un grupo de personas compartiendo la palabra, vamos, o sea, dando pues, una reseña de lo que estaba haciendo. Entonces, de verdad, hermanos, o sea, pues tenemos que administrar bien todos nuestros recursos y no destinarlos de verdad o echarlos en cubetas rotas, ¿no? Donde todo se va. Y aparte de todo, pues lejos de hacerle un bien a esas personas, lo único que estamos haciendo es hacerlos más, eh, pues más maldosos, ¿no? Más abusivos, ¿verdad? Igual aquí en mi iglesia, en una ocasión me habló un pastor y me dice, oye, dice, no puedes, hospedar ahí en tu iglesia, es una misionera que viene de Europa, y ya me empezó a decir, y le dije, mire, déjeme verlo, yo tengo que consultarlo con mis líderes y también pues con mi esposa, que ella pues también está junto con nosotros en esta parte de la administración, ¿no? Pero de verdad que no, o sea, el espíritu no me dijo, ¿sabes qué? Que sí hazlo, ¿no? Entonces, yo trato de ser cuidadoso en esa parte de administrar a quién y con quién, o sea, puedo yo meter al lugar, ¿no? O sea, porque la verdad, pues es un lugar santo, ¿no? O sea, no podemos meter lobos a esos lugares, ¿no? Ya nosotros tuvimos una experiencia con una persona que cuidaba del lugar, se encargaba de hacer el aseo y ahí vivía y ella se encargaba de cuidar el lugar, pero de verdad que tuvo un testimonio pues bastante desagradable, ¿no? Y también los mismos líderes pues nos lo hicieron saber, ¿saben qué? Pues tengan cuidado con esto y esto. Y uno tiene que poner atención, ¿verdad? A nuestros líderes, porque pues nuestros líderes están al pendiente de nosotros orando conjuntamente con nosotros. También el Señor les habla, el Espíritu les habla. Y no, o sea, dijimos, no, ¿sabes qué? Que pues hasta tal día estás aquí con nosotros, tienes que recoger tus cosas y todo. Bueno, se fue y ya dejó de congregarse. O sea, digo, luego, qué cosas tan terribles nos suceden, ¿no? Por eso debemos de aprender a pedir dirección al Espíritu, ¿verdad? De qué es lo que tenemos que hacer. Y esa parte no es otra cosa más que también administrarnos. O sea, tenemos que administrarnos en todo, ¿no? Porque si no, de verdad que nos acontecen situaciones bien desagradables y lastimamos a otros hermanos que nada tienen que ver, ¿verdad? Bueno, ¿Me creo que nos permites dedicamos. una palabra corta, Sí, pastor? sí, Bueno, aquí acabamos de escuchar varios testimonios y yo quisiera compartir lo siguiente, que es importante en el dar. Acabo de poner ahí lo que dice la internet acerca de discernimiento, que fue una palabra que sabiamente usaste, ¿no? Y dice la capacidad de distinguir y juzgar de manera sabia y crítica para tomar las mejores decisiones. Bueno, eso es lo que dice la internet. El discernimiento espiritual es un poco diferente. La teología nos dice que el discernimiento es conocer las causas profundas por las cuales suceden las cosas. Conocer las causas profundas nos ayuda a tomar decisiones cuando nosotros tenemos que ofrendar. Es verdad todo lo que ustedes han dicho, porque es así. Yo mismo he tenido la experiencia. En nuestra iglesia, por ejemplo, se toma la decisión que cuando alguien viene por ayuda, siempre se le dirige pues al centro de salud,
a las ayudas médicas que sabemos que tenemos, médicos, enfermeras. Si alguien viene por ayuda económica, pues se manda con la gente que tiene, puede darle trabajo antes que darle dinero. Ahora, si bien es cierto, también nuestro asistencialismo como iglesia o nuestra función como iglesia es poner el curita inmediato a veces, ¿verdad? Si vemos a alguien que viene sangrando con una mano rota, pues en ese momento se le lleva y se paga es parte de la función, pero tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, discernimiento significa conocer la causa profunda por lo cual suceden las cosas para tomar esas decisiones en el Espíritu Santo que debemos tomar. Quiero dar dos testimonios. Primero, yo tengo un jardinero que tiene unos niñitos que trae a sus niñitos y siempre, además de cortarme el jardín, viene a pedirme 20 pesos diarios. Entonces, pues para mí es una cuota que tengo que pagar por darle, trae a sus niñitos, ¿no? Y un día yo ya no quería darle y le dije que a veces juntamos aquí pan, latas de atún y es lo que le dábamos, ¿no? Porque también eso es, pues no sabemos si fomentamos un vicio, ¿no? Ahí está el discernimiento para conocer las causas profundas por la cual suceden las cosas. Pero un día le dije no, pero cuando le dije no sentí algo como, híjole, le dije que no. Y aquí traigo los 20 pesos que me pide, porque ahí yo tengo en mi cartera los 20 pesos para pagarle al señor cada que venía en la noche. Y nos metimos con mi esposa a leer y leímos Mateo 25 cuando dice, me viste con hambre y no me diste de comer. Y el Espíritu Santo me movió muy fuerte a decir, esos 20 pesos los vas a desperdiciar. Pero también a veces nosotros no escuchamos la voz del Señor o la escuchamos mal. Les voy a contar lo que pasó hace 15 días que prediqué en mi iglesia. Yo prediqué y cuando prediqué vi que había personas nuevas, las involucré, las hice participar. Al final fui a saludar a uno de ellos y por estar haciendo eso, al final te está predicando y todo esto, yo no di mi ofrenda, traía 50 pesos en mi bolsa para dar mi ofrenda. Entonces no di mi ofrenda de 50 pesos y la dejé ahí. Dije, ahorita que pase Polo, que es quien recoge las ofrendas o las cuenta, le doy mis 50 pesos, pero fui a hablar con una de las personas y fíjense bien lo que pasó, como a veces nosotros pensamos que estamos hablando de parte de Dios y no lo hacemos, o estamos sintiendo de parte de Dios. Y le pregunto a esta persona, bueno, y qué te dedicas? ¿Qué haces? Y me dice, una persona muy culta, con un lenguaje muy amplio, me dice, pues yo vivo en situación de calle. Entonces eso me impacta, ¿no? Y dije, pues me va a pedir algo. Y entonces recuerdo en ese momento que no había dado mi ofrenda. Y terminando de platicar, le digo, ¿y puedo hacer algo por ti? ¿Y qué piensan ustedes que pensé en ese momento que iba a decir? Y yo iba a lucirme delante de los hermanos para sacar mi billete y dárselo ahí de 50 pesotes para que el Señor supliera su curita, ¿verdad? Su necesidad inmediata. ¿Y sabe qué me dijo este hombre? Sí, le voy a pedir algo, deme un abrazo. Y el Señor me pegó muy fuerte en ese momento, porque yo sé que la gente tiene necesidad económica, pero también tiene necesidad de amor y cuidado. Cuando nosotros damos amor y cuidado, las cosas demás nos fluyen para darle, ¿sí? Entonces le di el abrazo y entonces saqué los 50 pesos y se los di. Así escondiditas, porque yo lo estaba haciendo para que me vieran los demás que fui a hablar con él y que le di 50 pesos. O sea, lo reconocí, ¿verdad? Que era exhibir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y estar muy atentos por el Espíritu Santo con discernimiento. Porque miren, hermanos, en mi congregación hay muchas gentes que tienen verdadera necesidad. Y mi primer trabajo de ofrendar y dar y darles a las personas que están cerca, hay muchos misioneros, como acaba de hablar el hermano Pastor Abel, maestro, que debemos estar atentos a esto, ¿no? Y no estar con los oídos puestos en las personas, como bien dijo la pastora Ivette y lo testificaron varios, que están ahí, como lo dijo Janet, que están ahí pidiéndonos. Creo que es un parte de este discernir. Cuando alguien nos pide, es que tiene algo en su corazón y de ahí tenemos que tener cierto cuidado. Gracias, pastor. Quiero Sí, dejar gracias. comentario. Déjenme complementar un poquito con este testimonio y pues prácticamente nos despedimos. Algunas de las personitas que estamos ahorita conectadas aquí sí deben de conocer a mi hermanita Patti y a mi hermanita Hood. Ellas en una ocasión venían en el metro y se encontraron un matrimonio con una niña en el metro.
Y bueno, pues obviamente ellas traen esas, también les gusta mucho esa parte de la evangelización, vamos a llamarlo así. Y bueno, total que ahí les compartieron y todo, aceptaron a Jesucristo y en la plática surgió que no tenían dónde vivir, que los habían corrido de donde vivían, de un pueblo y todo. Y me habla a mí, me habla y me dice, oiga hermano, ¿qué cree que pues hay un matrimonio con una niña, no tienen dónde vivir? Ya les compartimos de la palabra y bueno, ya aceptaron a Jesucristo y pues quisiéramos ver si hay oportunidad de que se queden en la iglesia unos días mientras el hombre encuentra trabajo y encuentra dónde vivir. Le digo, hermanita Jud, déme oportunidad, déjeme consultarlo con Leti, le digo, y yo le devuelvo rápidamente la llamada. Y ya lo platiqué, Leti, así se llama mi esposa. Y le digo, fíjate, Leti, que sucede esto y esto y esto. Le digo, ¿tú cómo ves? Y ya me dice, pues vamos a darles oportunidad. Y ella me preguntó a mí, ¿tú tienes alguna objeción? Le digo, mira, pues o sea, tú a mí me conoces, ¿no? O sea, sabes que soy un poco como desconfiado, llamémosle, ¿no? La palabra, o sea, porque vamos a meter a gente que no conocemos a nuestra casa, ¿no? Pero, o sea, si tú dices que sí, yo te voy a apoyar, ¿no? Y fíjense, o sea, y lo hicimos humanamente, ¿no? Lo mejor hubiera sido, a ver, vamos a orar, vamos a esperar a ver alguna respuesta del espíritu, ¿no? O sea, tomamos decisiones así muy humanas o muy carnadas, ¿no? No, pues estuvieron como 2 semanas, yo creo, máximo 3. Para la tercera semana se llevaron la televisión, se llevaron la despensa que había porque tenemos una cocina, y no me acuerdo qué más cosas se llevaron. Las llaves, y bueno, tuvimos que cambiar las chapas y cosas que uno tiene que invertir, pues que no tiene uno previstas, ¿no? Como les decía hace un ratito, ¿no? Entonces, pues un día que llegamos, pues resulta que ya no estaban, se llevaron la televisión, colchoneta, las llaves, la despensa y todo, y jamás los volvimos a ver, ¿no? Entonces, pues de esas experiencias uno tiene que aprender y verdaderamente de veras que consultar al espíritu antes de tomar una decisión. Mejor que se queden una noche bajo el frío a que las metas en tu casa y llegan cosas incorrectas, de verdad. Y se oye muy feo, ¿no? Y probablemente a Dios no le agrade de la manera como de repente uno discierne estas cosas, pero muchas veces metes a tu casa al enemigo. ¿Sí? Entonces, pidámosle a Dios dirección, discernimiento de todo esto cuando vayamos a hacer a tomar alguna decisión, ¿no? Porque de verdad, como hemos estado hablando a lo largo de todo esto, de todos estos viernes, o sea, el dinero no sobra. El dinero hay que cuidarlo. El lugar hay que cuidarlo. Sí, sobre todo el lugar, de verdad hay que cuidarlo porque pues, es un lugar, de verdad es un lugar santo, ¿no? Es un lugar a donde vamos y adoramos a nuestro Señor. Y probablemente alguno pensaría, no, si mi hermano es medio religioso, ¿no? Pero creo que el lugar a donde nosotros vamos a escuchar la palabra merece todo el respeto. Todo el respeto. Entonces, pues